Se piensa que para el Tour de Francia 2024 el máximo favorito es Tadej Pogačar. Ya han dicho que lleva la nómina más potente de todo el Tour y además se ha preparado al 100% para llegar al Tour de Francia con el objetivo de poder derrotar después de 2 años a un corredor como Jonas Vingegaard. Y es que Pogačar nos tiene acostumbrados a grandes exhibiciones y a grandes retos que ha hecho en su carrera deportiva. Quiero que veamos el siguiente video donde el propio Pogačar ganaba un Tour de Francia que para muchos era imposible de hacerse. Aquí les voy a estar mostrando directamente el video, pero antes, como siempre, recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal, que es totalmente gratis, y dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad. Ahora sí, vámonos directamente con el video. Era el 2020, el año de las cosas diferentes, de cambios obligados, 2020. de frustraciones, de encierro, 4 años exactamente, amargados, de un Tour de Francia pospuesto para septiembre. Cosas nuevas estaban a punto de nacer. Lo juvenil parecía querer imponerse. El mundo daba fin a lo antiguo forzosamente y muchas cosas estaban por verse. El ciclismo moderno aparecía. Tadej Pogačar llegó al Tour de Francia 2020 con tan solo 21 años para compartir el liderato del UAE con Fabio Aru, quien para esos años se percibía como el capo de los capos del equipo. Iban a competir contra uno de los máximos favoritos, Primož Roglič, campeón de la Vuelta a España del año anterior. Primož Roglič, Tadej Pogačar. Ganarse un puesto en el pelotón es difícil. Ser muy joven en el ciclismo era sinónimo de no ser tomado muy en serio para aquel entonces, aunque Egan Bernal había demostrado lo contrario, quedándose con el Tour con solo 22 años. Al menos Egan fue el que marcó obviamente el camino de los jóvenes para empezar a ganar carreras, y fue el que quitó ese paradigma que había, que solo podían ganar los corredores que ya eran maduros o que tenían algo de experiencia. Gente sabía, pocos casos, pero posibles. La estadística no jugaba a su favor. ¿Qué más da? Él iba a ayudar y aprender. Las primeras etapas del Tour de Francia fueron tranquilas, si se puede utilizar este adjetivo en el ciclismo, hasta la jornada 4, donde Primož Roglič empezó a decirle al mundo que él había ido al Tour para salir campeón. El esloveno del Jumbo-Visma ganó la etapa con final en alto, donde un tímido, entre comillas, Pogačar, se colocaba segundo. Todo iba de maravilla para Pogačar, que con lentitud y paso firme mejoraba colocaciones y se subió al podio, un resultado impresionante para su debut. Hasta que el infierno se asomó en la etapa 7, de esas etapas donde muchos se atreven a llamarlas de transición. Viento de costado, nerviosismo y el calor le daban el toque especial al día. El esloveno de 21 años cometió el único error que hasta ahora se le ha visto: estar mal colocado en el pelotón. Creo yo que en toda la carrera de Tadej Pogačar fue la equivocación más grande que ha tenido. Creo yo que allí le jugó un toque la inexperiencia. Además el UAE también se durmió mucho, porque Pogačar pues se confiaron del talento, pero la juventud le jugó en contra un poco. Faltaba un poco de experiencia. Bueno, tal vez no sea un error, porque el UAE no contaba con un gran equipo de soporte. Los abanicos lo cortaron, lo dejaron fuera del grupo de los favoritos, y pedalear contra el viento no es un juego fácil. La penitencia del pecado de Pogačar fue 1 minuto con 21 segundos. Ahí se empezaba a complicar un poco el Tour. Ahí se empezaba a complicar el Tour, obviamente. Pogačar quiso sacarse la espinita de una vez. No tenía paciencia. En la etapa 8 en los Pirineos atacó a falta de 15 kilómetros, recuperando 38 segundos. Y la etapa siguiente le ganó el pulso a Primož Roglič en un final al sprint, tras una agotadora etapa de montaña. Era su primera victoria en el Tour de Francia. Este tipo de victorias como las que ganaba Pogačar aquí eran pues las más importantes. Un mano a mano con Primož Roglič en la alta montaña en el sprint, donde por supuesto Roglič es un especialista en ese tipo de llegadas, pero empezó a encontrarse con su compatriota, que también era un hombre bastante rápido. Pelos de punta para el jovencito. Su ambición comenzó a alardear, aunque el ciclismo no le creía, pues Primož Roglič ese día se vistió de líder por primera vez. Roglič corrió la mayoría de las etapas preocupado por Egan Bernal. El esloveno no le quitaba los ojos de encima al colombiano. Por otro lado, Pogačar no soltaba la rueda de su compatriota. Sabía que ese barco iba a buen puerto y lo fue llevando hasta el segundo lugar de la carrera, a escasos 40 segundos, porque Tadej tuvo la osadía de ganarle la etapa 15 también y descontarle 4 segundos. De ahí en adelante, fue solo una batalla. Esos mano a mano le daban mucha confianza a Pogačar. Roglič versus Tadej Pogačar. Egan Bernal ese día salió de toda discusión. El colombiano perdió 7 minutos. Nada que hacer, Bernal no estaba en esa pelea casada. El primero en golpear fue Roglič, quien en la etapa 17, mientras buscaba alcanzar a Miguel Ángel López, ganador de la jornada de aquel día, dejó rezagado a Pogačar, abriendo la brecha 17 segundos más de quien era su máximo enemigo. Este hecho reafirmaba lo que la mayoría de aficionados predicaba: este Tour es de Roglič. Que Roglič era en las siguientes etapas no se hicieron daño, hasta que llegó lo que nadie creía que pasaría:
La jornada 20, un 19 de septiembre de 2020, llegaba a la vejez del Tour, pero con algo muy joven. Tadej Pogačar a 57 segundos de La bestia totalmente desatada en lo que quedaba del Roglic. Tour. Pocas expectativas tenían los aficionados, habían criticado el Tour a más no poder. Batallas en los kilómetros finales era el máximo argumento para lo que llamaban un Tour aburrido, tal vez un poco lento. ¿Qué se podía esperar de una crono así? La tesis era simple, este Tour es de Roglic. ¿Quién en sus 5 sentidos pensaría en la posibilidad de quitarle a Primož Roglic, el extraterrestre de la contrarreloj, más de un minuto? Era imposible, creo yo que las apuestas estaban echadas todas a Primož Roglic. El que apostó a Tadej Pogačar era un hombre que no conocía este deporte, pues obviamente todo el mundo sabía que Roglic era el número 1, en la contrarreloj era un especialista y no se la iban a poder quitar, pero ahí era donde llegaba la gran sorpresa. Que Pogačar le había ganado el pulso en la crono de los nacionales de Eslovenia, lo normal era que los tiempos estarían bastante cerca. El penúltimo en salir fue Pogačar, que arrancó sin potenciómetro, sin medidas, sin nada que le obstruyera su sueño de ganar el Tour. Se veía que pedaleaba con una potencia enorme, sin guardar vatios. Ese día era su última oportunidad. Pogačar hacía un tiempo increíble, y quien en su época fue el rey de las cronos, Tom Dumoulin, podía creerlo. Todo comenzó a ponerse gris para el Jumbo Visma. Me acuerdo tanto que el Visma, Dumoulin, todos criticaban a Pogačar que no era normal los tiempos que había hecho en esa contrarreloj. Visma, equipo de Roglic. Roglic, el último en largar. Todo iba bien en los primeros kilómetros, hasta que el infierno ahora se le asomaba a él. El pedaleo no era tan fluido, su cara estaba desdibujada. Cambió la bici en el último tramo de la subida. Se veía sin ambición, su boca destilaba saliva, símbolo inequívoco de un esfuerzo brutal. El casco mal puesto, no había energía ni para acomodarse sus prendas. Los 57 segundos fueron muriendo, hasta que el verde del tiempo se puso en rojo. Esto es el ciclismo, la alegría de algunos, la tristeza de otros, para el disfrute de muchos. Más de un minuto en la crono. Quitarle el amarillo pedazo a su compatriota, en la virtual última etapa del Tour. Llegó con una ventaja de casi 2 minutos. Las probabilidades ese día se volcaron y jugaron a favor de él. Tadej Pogačar hizo lo que nadie creía y confiaba, ganar el Tour, darle una emoción épica al ciclismo. La historia escribió un nuevo capítulo, tal vez de los mejores en toda su vida, el día en que Pogačar, un joven inexperto, le arrebató el título a Primož Roglic. Creo yo que fue una de las victorias más importantes en este deporte, haber conseguido ese título en el Tour de Francia, prácticamente un título que todo el mundo daba por vencido, pues el corredor esloveno lo consiguió y de qué manera en la contrarreloj. Así que ahí tienen una bestia desatada que puede hacer algo muy similar en este 2024, donde él apunta a ser el máximo favorito y donde él apunta a ser la estrella número 1 de la carrera, allí peleando junto a Vingegaard en el 2024. Así que mis amigos, pues ahí les dejo los comentarios, díganme ustedes qué piensan de esta hazaña que había hecho Tadej Pogačar, si es creíble o si mucha gente aún tiene dudas de que Pogačar fuera podido conseguir esto. Muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo.